medio que uno se va acostumbrando a poder predicar de esta forma. Yo les agradezco la confianza, no sé cómo les está tratando la pandemia, si están todos encerrados o si ya realizan actividades. Es un tiempo muy especial y bueno, agradezco la oportunidad que me dan de compartir la palabra de Dios sobre el libro de Nehemías. Cuando Juan Marcos me llamó y me propuso compartirles, me puse a leer todo el libro de Nehemías de punta a punta, 2 veces de vuelta, y digo, porque el tema del peligro, no peligro, sino el problema de este tipo de, cuando a uno le invitan a compartir algo que ya están estudiando, uno no sabe qué es lo que dijeron los anteriores. Entonces por ahí alguno de ustedes va a decir, ay, pero esto ya lo dijo el otro, ya lo dijo el otro, ya lo dijo el otro. Bueno, mi propósito, no sé, no es repetir, pero bueno, si lo repetimos es palabra de Dios. Mi deseo es una reflexión simple, no es nada rebuscado, es lo que Dios puso en mi corazón. Realmente cuando leí todo el libro de Nehemías de vuelta, vinieron a mi mente muchas cosas, porque seguramente creo que todos estamos de acuerdo, que es un libro que principalmente habla acerca del liderazgo, ¿no? Cuando estudiamos la vida de Nehemías, un hombre muy particular, un hombre realmente admirable, ¿no? Uno aprende al ir leyendo párrafo tras párrafo de la Biblia, cómo era la personalidad de este hombre y sobre todo cómo era un hombre temeroso de Dios, ¿no? Desde el primer capítulo, cuando en las circunstancias, cuando él era el copero del rey, porque a veces uno vieron, dice copero, era el que agarraba y le pasaba la copa al rey, y todos sabemos que implicaba un compromiso, una responsabilidad muy grande, porque era el filtro entre las personas que a lo mejor querían hacer algo al rey, y él tenía que probar lo que venía a la boca del rey para ver si no estaba envenenado, etcétera, etcétera. Pero se ve, por lo que pasa en la palabra de Dios, que era un hombre que se había ganado la confianza absoluta del rey, y cuando él escucha noticias de lo que pasaba en la destruida Jerusalén, si bien habían ido 2 contingentes antes que él, ¿me están escuchando? Sí. Habían ido 2 contingentes delante de él. Nehemías pasó de ser copero al constructor y luego llegó a ser el gobernador. Yo quería hoy hacer como un breve, no digo raconto, pero sí abuelo de pájaro, decir cómo era Nehemías, ¿no es cierto? Un hombre de consulta permanente con Dios, hombre que realmente cada decisión que tomaba, como habrán leído y leemos en el libro de Nehemías, que no es tan largo, era un hombre que consultaba todo a Dios en oración. 4 meses estuvo esperando para poder animarse a decirle al rey cuál era el sentir de su corazón en cuanto a su pueblo y cuál era su deseo. Pero cuando llegó la hora, él se fue a buscar a sus connacionales, y era un hombre sabio que sabía planificar, que sabía pensar, que sabía calcular, que sabía proyectar, sabía evaluar, sabio porque supo involucrar y motivar al pueblo para una tarea gigantesca y en principio a simple vista deprimente, como ver todas las murallas destruidas. Ustedes se acuerdan, como lo habrán estudiado, que cuando llegó era todo escombros. Yo trabajo en la construcción, si bien no estoy en las obras en sus comienzos, y los que trabajan saben que cuando uno llega a un lugar donde está todo desordenado, caído, tirado, la verdad que a uno se le viene el ánimo al piso. Imaginando esto, contemplarlo a nivel de Nehemías, cuando llegó y vio todo tirado, que la propia cabalgadura no podía andar su caballo, tuvo que bajarse y hacerlo a pie de reconocimiento. Sin embargo, él no se desanimó. Era un hombre avisado, como dice el libro de Proverbios, el capítulo 14, el versículo 15, a mí estos son textos de la palabra de Dios que me gustan mucho. Proverbios 14, 15, a ver si lo puedo encontrar, porque aunque a usted le parezca mentira, me pone más nervioso hablar frente a la cámara, frente al celular, que estar detrás del púlpito, ¿no? Porque uno puede esconder las piernas, por lo menos. 14, 15 de Proverbios dice así: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Cuando le tendieron una trampa, cuando llegó el momento en que le tenían tanta bronca a los enemigos, Nehemías se dio cuenta, tenía intuición y más bien como una especie de discernimiento especial que hizo que él no cayera en la emboscada. No dudó también en poner las cosas en su lugar cuando se exigía determinación, ¿no?
Esto es una enseñanza para quienes son líderes, pero también en nuestras vidas. ¿Vieron cuando uno habla con gente y le quieren hacer pisar el palito en términos espirituales de tomar actitudes, tomar acciones, decir cosas que van fuera de la voluntad de Dios? A veces nos amilanamos, nos achicamos. Sin embargo, Nehemías no era así. Tenía la capacidad, Nehemías, de motivar a los demás, supo hacer un parate en la obra cuando fue necesario, que necesitó tiempo para pensar, no quiso empujar al pueblo a hacer algo fuera de tiempo, y en su mente estaba el plano final del desarrollo del plan que Dios le había encomendado o que él había pedido al Señor hacer, que era la reconstrucción de la muralla. No temió enfrentar a los opositores, esos nombres que uno a veces está lleno de nombres este libro de Nehemías, ¿no es cierto? Pero cuando hay dos que sobresalen de los opositores, que son Sanbalat y Tobías. Yo escuché que hay nombres de gente que le pone Tobías. Sanbalat no escuché ninguno, pero eran bravos estos personajes siniestros que le decían la zancadilla todo el tiempo a Nehemías. Sin embargo, esta gente, viendo que se iniciaba la obra de reconstrucción del muro, como ustedes ya habrán estudiado, se burlaban de Nehemías y de todos los que estaban con él. ¿Se acuerdan? Una de las frases que dijeron: estos débiles judíos, ¿qué están haciendo? Menoscabando y vituperando el nombre de Dios, ¿no? Y hasta uno de ellos llegó a decir que si una zorra se subía arriba de la muralla, esta muralla era tan enclenque que se iba a caer. Pero todo esto fue transformado por el Señor cuando vieron que la muralla llegó a la mitad, luego se completó, se cerraron las puertas, de la burla se pasó a la admiración. Y esto también, hermanos, en el tiempo de pandemia, nosotros como iglesia quizá, esto es una aplicación personal que yo hago, debemos reconsiderar cuando emprendemos cosas para Dios y se nos vienen los obstáculos encima, cuando como iglesia y en oración pedimos que Dios sea el que dirija, no que bendiga nuestros planes, sino que nosotros podamos interpretar sus planes, cuando le pedimos que Él nos guíe a lo que Él quiere hacer, estamos del lado del equipo ganador y de nuestro lado está el Señor, y nada ni nadie debería hacer que nosotros retrocedamos. Yo lo vi acá en el libro de Nehemías y creo que todos ustedes también. Ahora, también tuvo temas con esto es un repasito, ¿no? Con el tema de los usureros de sus propios paisanos. ¿Se acuerdan que allí había gente que vivía, la muralla, el templo estaba reconstruido? Si bien muchos lloraban cuando se acuerdan en el libro de Esdras, decía que echaban los cimientos y muchos lloraban porque se acordaban de la gloria del primer templo, porque el segundo, hablando humanamente, no tenía el mismo aspecto que tenía el otro, era mucho más pobre, ¿no? Pero aún así la gente vivía en los suburbios y comenzaron a hacer la vida normal, y algunos tuvieron como buenos judíos emprendimientos y estaban bastante bien, pero otros estaban muy mal, y los que estaban muy mal entraron en deudas y los paisanos los estaban oprimiendo. Entonces llegó a oídos de Nehemías y dijo: muchachos, están haciendo mal. Y esa lección uno tiene que aprenderla, ¿no? Que cuando dentro del pueblo de Dios hay cosas que se hacen mal, no es cuestión de agarrarse a las trompadas, sino en base a la palabra de Dios decir: muchachos, están ustedes o todos o a quien esté involucrado, decir: esto no es correcto, esto no es lo que dice la palabra de Dios, esto no es lo que Dios quiere para su pueblo. Y Nehemías era una persona así. El capítulo final, cuando ya Nehemías vuelve para cumplir su segundo mandato como gobernador, Nehemías tuvo que poner en orden otras cosas. Había ese Tobías se había metido dentro de Jerusalén y le habían dado un lugar en el lugar sagrado donde se tenían que guardar los granos para el servicio de los sacerdotes o del servicio del santuario. Le hicieron una piecita para Tobías ahí por una razón de parentesco. Y la reacción de Nehemías realmente fue tremenda. Hizo tirar todo. La verdad que fue una reacción bastante violenta, ¿no? Pero tanto le molestaba que se tuviera en poco el nombre de Dios que Nehemías no titubeó en actuar drásticamente. Muchas veces digo: no, vamos a ver qué hacemos, cómo procedemos. Lo que es pecado, y cuando está en juego y se afrenta al nombre de Dios,
no debemos ser tibios en nuestra reacción. No estoy hablando del uso de violencia, pero sí ser determinativos, ser claros, ser precisos y decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay algo muy hermoso que sucede en el capítulo 12, que es el que me encargaron que yo comparta esta noche. En primer lugar, los primeros 26 versículos nos habla de un grupo de sacerdotes y levitas, que son grupos de sacerdotes de la época de Zorobabel y levitas, y está, digamos, desarrollado todos estos nombres que vinieron a Jerusalén todavía destruida y ejercieron su ministerio. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros soportamos ser solamente un nombre dentro de un montón? No sé si me interpretan el pensamiento. La iglesia del Señor, el libro de Nehemías lo comparamos así con la iglesia, muchas veces hay muchas estrellas. El libro de Nehemías, la estrella, entre comillas, es Nehemías, indudablemente. Obviamente que la estrella principal es el Señor, pero en la parte humana, Nehemías es aquel que ocupa la atención de todo el libro. Perdón. Y Nehemías, en determinado momento en este capítulo, van a ver que en el tiempo de dedicación del muro, él es uno más del montón. Pero en este listado y en otros listados que nosotros vemos, son un montón de gente sin las cuales la obra del Señor de la reconstrucción de los muros de las murallas de Jerusalén hubiera sido imposible realizarlas. Y eso nos habla de que lo importante es el Señor y lo que Él quiere que nosotros hagamos, y por último estamos nosotros, que tengamos la capacidad siempre de tener la suficiente humildad para ocupar un lugar de anonimato en medio de un grupo que vieron cuando llegamos al libro Apocalipsis, dice que ahí había gente de todo pueblo, lengua y nación, ¿no es cierto? Y uno a veces piensa y dice, ahí me veo yo en medio de la multitud. Ni se van a enterar, entre comillas, ¿no? Esto es como una broma, de que yo estoy allí presente. Lo importante es Dios, Cristo y su gloria. Y lo mismo, en este caso, Nehemías, un hombre realmente admirable, porque no se mareó con su popularidad de simple, o no de simple, sino del puesto de copero, luego fue constructor, y era una persona que planificaba, ejecutaba y trabajaba a la vez. No era un patrón, era un siervo de Dios, que Dios le había dado la capacidad de hacer las cosas como la hizo, pero en ningún momento miró a sus hermanos desde arriba como diciendo, acá el que manda soy yo. Siempre tuvo una actitud servicial. Y obviamente en este capítulo 12, después de estos primeros 26 versículos del listado de anónimos que yo digo, viene el versículo 27 y lo vamos a leer para decir, bueno, por lo menos en esta noche el que vino a compartirnos la palabra leyó la Biblia, ¿no es cierto? El versículo 27, que en la Biblia de Reina Valera tiene por título Dedicación del Muro. Yo lo voy a leer para no ocuparles mucho tiempo de corrido rápidamente y sacar solamente 2 o 3 cositas. Dice así, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá y Azarías, Esdras, fíjense dónde aparece Esdras recién, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, disculpen la lectura, ¿no? Porque ahí se me traba la lengua, Judá y Anani, con los instrumentos musicales
de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo, fíjense dónde iba él, en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las orejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Perdón por la lectura de los ías, aías y todas las H que hay en el medio, ¿no? Impresionante. Para los que nos gusta la música, eran los Nehemías Street Boys, habían subido al muro para dedicarlo, una fiesta que seguramente estaban esperando. Y saben, el muro significaba mucho para ellos. Muchos habían tenido que emigrar desde las partes exteriores y mudarse al interior de Jerusalén y comenzar a construir, y esos muros le daban como una identidad propia. Y ellos entendieron bien cuál fue el sacrificio que hubo que hacer, teniendo en cuenta el trasfondo desde donde arrancaron la construcción. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un momento en que estaban amenazados militarmente, que estaban con una mano, tenían una espada y en la otra estaba la cuchara del albañil tratando de edificar los muros? No dormían casi, dice que para lo único que se sacaban la ropa era para bañarse. Y este sacrificio que ellos hicieron valió la pena. Seguramente la alegría que ellos tuvieron vino recordando el esfuerzo del trabajo, el peligro que significó construir la muralla, a pesar de la burla de los enemigos y del tema interno que tenían. Pero gracias a Dios, la obra se terminó en 52 días. Realmente es algo impresionante si nos ponemos a pensar en términos físicos lo que significó la obra. Pero más allá de eso, lo más importante fue sencillamente que el pueblo, a raíz de ese sacrificio, tenía en su corazón un deseo contenido muy grande de celebrar y dar gracias a Dios por la victoria obtenida en el hecho mismo de ver las murallas terminadas. Impresionante. La fiesta de dedicación dice que llamaron a los mejores, ¿no? Lo llamaron a Juan Marcos Dorrego para que toque el bajo, a los otros hermanos con el bongo y toda la compañía. Trajeron a los mejores para hacer un culto de dedicación y alabanza a Dios. Pero hay algo muy importante que sucede acá. Hemos leído que ellos, en el versículo 30 del capítulo 12, dice: se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron el pueblo y las puertas y el muro. No sé exactamente qué significaba purificar las puertas y el muro, pero cuando hablaban de purificarse los sacerdotes, nos está diciendo, y el pueblo, de que para tener una alabanza y una dedicación de algo consumado para Dios, no podemos venir así nomás. No podemos venir a la presencia de Dios tapando nuestros pecados. Debemos confesarlos. Eso significa purificación. Hay mucha gente que piensa que porque el domingo, entre comillas, canta unos cuantos coros, ya el corazón está purificado. Es al revés. Ya sabemos como cristianos qué significa purificarse. Todos, hermanos, creo que no se van a enojar con lo que les digo. Todos pecamos. Todos nosotros, en pensamiento, en conducta, en cosas que deberíamos hacer y no hacemos, en cosas que sí hacemos y no deberíamos haber hecho, y tenemos que confesarle al Señor antes de entrar por sus puertas con acción de gracias y alabanza. Es inútil, o mejor dicho, es imposible servir verdaderamente a Dios en su obra tapando pecados. Es imposible ser de bendición a otros
cuando estamos ocultando nosotros cosas que no queremos que los demás vean, pero sí que el Señor la ve. Y por eso el Señor una y otra vez al pueblo de Dios lo llama a limpiarse. Y fíjense que cuando comenzó la procesión y ellos fueron a aquel lugar, un lado del coro fue para un lado, el otro se encontraron allí, y dice, acá dice que el versículo 43, sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Qué palabra hermosa, ¿no es cierto? Cuando Dios es el que nos recrea con gozo en el corazón. Hay un pasaje de Nehemías que dice, creo que es el capítulo 8, ustedes lo habrán estudiado, allí dice que el gozo del Señor es la fortaleza de vuestras vidas. Qué importante es experimentar esto en nosotros, que va más allá de las circunstancias. Esta era una circunstancia de muchísima alegría, porque le daban alabanzas a Dios, pero también era de testimonio para los de afuera. La burla de los opositores a la reconstrucción del muro se había transformado en admiración. Si ustedes leen, dice, sacrificaron numerosas víctimas, o sea, ofrecieron sacrificios por sus pecados, se regocijaron porque Dios se había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído ¿desde dónde? Desde lejos. Qué bueno es cuando los de afuera logran discernir la alegría del pueblo de Dios. Yo creo que había bastante barullo en esa reunión. Yo no soy de las personas, no sé si porque soy viejo o qué, que le gusta mucho el barullo de los cultos, pero qué lindo es cuando el pueblo de Dios es gozoso, cuando el pueblo de Dios es alegre, cuando el pueblo de Dios es feliz. Ahí yo anoté algunos pasajes donde habla acerca del gozo que produce el Señor. Si nosotros queremos llevar a otros a Cristo, hermanos, no podemos tener la cara así estirada, bien estirada como una gomera, sino tenemos que tener otro tipo de rostro muchas veces. Dice que el espíritu alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Dice, no, yo soy feo, pero usted sabe que si usted, y hermanas, y usted también, y los jóvenes también, si somos gente alegre, por más feo, por más que la naturaleza no nos haya dotado de la mejor de los rostros, la alegría es contagiosa. Y en la obra del Señor también siempre hay hermanos que son muy eh, tirantes para atrás. ¿En qué sentido? Vamos a hacer algo para el Señor porque el Señor nos muestra, estamos todos de acuerdo, y aparece siempre uno o una que dice, no, ya probamos, eso no va a andar, eso no sirve, y siempre ese espíritu negativo. Pero qué bueno es cuando uno poniendo en oración las cosas de Dios y viendo cuál es el objetivo dado por Dios, nosotros realmente contagiamos alegría a los que nos rodean. ¿Cómo soy yo con los que me rodean? Bueno, yo lo sé. ¿Cómo es usted, hermano? Cuando usted va a su trabajo, cuando usted va a la oficina, cuando usted va a la universidad, cuando usted va a la escuela, cuando va a la verdulería, en el lugar donde nos desenvolvemos, ¿cómo me conocen a mí? Como la Greta, no puedo predicar el Evangelio de esa forma. Qué bueno es tener el rostro que Dios quiere que nosotros tengamos, que acompaña lo que hay en nuestro corazón. Una vez le dijeron a uno, vos estás contento, entonces dice, avisale a tu cara, porque realmente muchas veces no se me nota. Y fíjense, el alborozo fue oído de lejos, gozo, valió la pena. El Salmo 43:4 dice, al Dios de mi alegría. Es el gozo del pueblo de Dios, hermanos, y esto ya lo habrán masticado muchas veces, no debe depender de nuestras circunstancias. Si nosotros pensáramos el tiempo que nos está tocando vivir ahora, muy posiblemente alguno de ustedes puede decir, ¿de qué querés que esté contento? No tengo trabajo, estoy enfermo, tengo problemas familiares, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas hay? Pero ¿saben que el Señor nos habla en su palabra de que realmente nada puede quitar el gozo que hay en nuestro corazón? Es tener en nuestro templo al Señor Jesucristo habitando por la fe? ¿Quién nos separará, dice el apóstol Pablo, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, COVID. No hay nada que nos va a separar del amor de Cristo. En nuestra barca en este tiempo, en medio de esta tempestad, hermanos queridos,
tenemos que estar seguros que el Señor Jesucristo está en nuestro barco, que nosotros estamos con Él, porque la tormenta va a pasar, los problemas pueden agravarse o pueden desaparecer, pero el gozo del Señor tiene que estar presente siempre en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, venid ante su presencia con regocijo. Grandes cosas, dice el Salmo 126, versículo 3, ha hecho Jehová con nosotros y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Estaremos alegres. En el capítulo 12 de Nehemías que recién hemos leído, los judíos eran testigos de las cosas que Dios había hecho en medio de su pueblo. ¡Qué bendición! Es realmente tener un culto de dedicación como lo tuvieron ellos del muro, sencillamente porque ellos eran conscientes, así como Nehemías, creo que en el capítulo Dios hablaba de la buena mano de mi Dios que estaba conmigo. La buena mano de Dios estuvo con Nehemías y con el pueblo del Señor todo el tiempo, más allá de las adversidades. Y queridos hermanos, más allá de las circunstancias que nos toca vivir, sepamos que Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu alegre y de alabanza para con Él, para que seamos de testimonio a los demás. ¡Qué bendición! No sé cuántos de ustedes, yo imagino que sí, ¿no? En esta pandemia han cantado solos en su casa. Otra vez agarré la guitarra y bueno, abrí la ventana y hice sufrir un poco a los vecinos, ¿no es cierto? Pero qué lindo es cuando un cristiano canta. Hay un viejo himno que decía, cantan las noches tristes, canta en sol y en luz, canta cerca de Jesús, ¿no es cierto? Eh, eh, Palito Ortega decía, yo canto porque me gusta, yo nací para cantar, y se termina ahí, ¿no es cierto? Pero qué lindo es cuando, por ejemplo, se ejercita en nosotros ese viejo himno que decía, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Tus apuros nunca deben de quitar de tu alma dulce calma. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto la noche, ya no me acuerdo, pasará con su pavor. Algo así terminaba, o lo inventé yo esa última parte. Pero qué bueno, hermanos, más allá de las palabras que diga yo, ¿no? Que el Señor es fiel. En mi WhatsApp, el loguito que tengo, elegí la leyenda, Dios es fiel a sus promesas. No hay nada, hermanos, que temer. Los judíos en la inauguración del muro hicieron una festichola de aquellas y todo el mundo se enteró. Yo sé que extrañamos, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? No es lo mismo cantar por Zoom. Hay iglesias que han intentado cantar por Zoom y así salió la cosa, ¿no? Todos juntos, sale cada cual por su lado. Extrañamos los cultos de adoración, todos juntos, allá con música y músicos y cantores y todos nosotros los que afinan y los que no afinamos, y es lindo porque Dios justamente habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero hermanos, a lo mejor va a llegar el día que esto no es que mejore, por ahí que empeore, que ni nos podamos reunir de esta forma. ¿Y qué va a pasar con nuestra fe? Que Dios nos guarde, nos ayude, nos sostenga, nos fortalezca y que nunca nos domine el desánimo, sino que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. El capítulo 12 termina con una serie digamos, de porciones para sacerdotes y levitas que fueron restituidas en el tiempo de Nehemías. Algunos piolas, entre comillas, querían sacarle lo que le correspondía a los que ministraban en el servicio de la casa de Dios, pero Nehemías, vuelvo a reiterar, hecho y de hecho, un hombre de Dios restituyó todo y puso las cosas en su lugar. Imitemos a Nehemías. El capítulo 13, que ustedes seguramente van a estudiar el viernes próximo, o cuando el Señor lo permite, tiene unas enseñanzas muy maravillosas acerca de cómo proceder cuando el pecado golpea la puerta. Pero qué lindo es, hermanos, que nosotros tenemos la bendición enorme cada día de nuestra vida de experimentar el gozo que viene de lo alto. Que el Señor les bendiga, les acompañe, suple sus necesidades y oremos los unos por los otros. El tiempo está complicado, hermanos. Bueno, esto es un poquito fuera del tema, ¿no? No sabemos lo que le espera a la iglesia. Hay lugares donde se está queriendo tapar la boca de los cristianos. Y a lo mejor llega el tiempo donde vamos a tener que gritar más fuerte arriba del muro y proclamar a Cristo y aceptar las consecuencias. Pero que el gozo del Señor
sea la fuerza de nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Gracias por la paciencia. Y saludos a todos los hermanos. A mí me cuesta mucho. Yo veo en un cuadrito a solo un hermano en este lugar, el que se sonríe, el que tiene así acá la chiquita abajo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ese que levantó la mano, me olvidé el nombre. Es el único espectador que tengo. Y digo, pobre hombre, estoy hablando solo a él, espero que haya alguno más. Y si así no fuera, bueno, que el Señor los bendiga, los acompañe y muchas gracias por la invitación. Amén. Bueno, ¿se me escucha ahí? Nico, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho.